Otros tipos de combinaciones binarias son los peróxidos. Los peróxidos son compuestos que tienen en común que están formados a partir del grupo peroxo. El grupo peroxo lo vamos a formular de la siguiente manera. Es un grupo formado por dos átomos de oxígeno que en conjunto tienen un estado de oxidación -2. De ahí que se diga que en los peróxidos el oxígeno tiene estado de oxidación -1. Podríamos verlo, para entender esto que estamos diciendo, este extremo, como si dentro del paréntesis colocáramos un -1 al oxígeno. Si multiplicamos el subíndice por el estado de oxidación, sería 2 por -1, -2. Quizás sea más correcto verlo desde el punto de vista del conjunto, es decir, un grupo de dos átomos de oxígeno que en conjunto, eso es lo que quiere expresar el paréntesis, tienen un estado de oxidación -2. ¿Por qué decimos que sea mejor el verlo como conjunto? Pues porque el grupo peróxido no permite simplificar el subíndice 2, tiene que estar presente siempre, en todos los casos. Este grupo de compuestos, los peróxidos, van a tener una forma general que va a ser la siguiente. Pondremos a la izquierda de la fórmula el símbolo del metal, en la mayoría de los casos, o no metal, y a la derecha siempre el grupo peroxo, el grupo que forma los peróxidos. Para poder entender cómo quedan en este grupo de compuestos los peróxidos, vamos a hacer algunos ejemplos. Empezamos, por ejemplo, con este compuesto BaO2, que sería el peróxido de bario. Para entenderlo, vemos que el grupo O2, ¿verdad?, el conjunto O2 tendría estado de oxidación -2, y el bario, que está en el grupo 2 de la tabla periódica, tiene estado de oxidación +2. La suma algebraica da 0. Por lo tanto, prescindiendo de estos estados de oxidación, la fórmula era la que nos queda, BaO2. Podemos ver otro ejemplo, que sería este de aquí, donde el átomo que está a la izquierda de la fórmula ya no es un metal, es el hidrógeno, ¿verdad? En este caso, estaríamos hablando de el peróxido de hidrógeno, o también peróxido de dihidrógeno. También tiene un nombre común bastante conocido como el agua oxigenada, un antiséptico de uso bastante extendido. Otro ejemplo de peróxidos podría ser este que tenemos aquí. Vemos que ambas partes de la molécula tienen el mismo subíndice, como ocurría en el caso anterior. Y sin embargo no podemos caer en la tentación, como se explicaba antiguamente, de simplificar los subíndices. ¿Por qué? Pues porque entonces quitaríamos el carácter de peróxido al compuesto. Está claro que aquí este conjunto, el ion peroxo, tendría estado de oxidación -2 y por lo tanto el sodio, que está en el grupo 1, tendría estado de oxidación +1. Por último, otro tipo de peróxido que podemos encontrar sería este. Ahora es importante ver cómo, sabiendo que el estado de oxidación del aluminio es +3 y que el del grupo peroxo es -2, cómo al conjunto O2 es al que se le aplica el subíndice 3, para que al hacer la multiplicación 3 por -2 -6 sea el signo, digamos, opuesto al 2 por 3, 6. 2 por 3, 6, menos 6 que se tenía de este lado, 0. Es importante ver que el subíndice 3 afecta a todo el conjunto O2, al ion peróxido. Otro tipo de combinaciones binarias que vamos a estudiar van a ser aquellas que tienen que, digamos, como protagonista la unión de un átomo metálico y un átomo no metálico. Lo vamos a indicar como las uniones
metal, no metal. Este tipo de uniones, metal-no metal, también van a ser bastante comunes y bastante numerosas. Van a tener una forma general que podemos escribir de la manera, si prescindimos de subíndices, de la manera siguiente. Colocaremos el símbolo del metal a la izquierda de la fórmula y el del no metal a la derecha de la fórmula. Aquí, recuerdo, habrá los subíndices oportunos en cada caso. Para poder entender este tipo de combinaciones binarias, pues lo mejor sería echar mano de algunos ejemplos. Ejemplos que vais a ver que son bastante conocidos y bastante simples. Podemos empezar por uno de uso muy común, que es este de aquí, que sería la molécula formada por un átomo de sodio y un átomo de cloro. Esta molécula, para nombrarla, tendremos que tener en cuenta que sigue siendo una combinación binaria y por lo tanto vamos a usar el sufijo uro, recordadlo. Luego el nombre de esa molécula, aplicando el sufijo uro al átomo que siempre está a la derecha, sería el cloruro de sodio. Es la sal común que usamos en la cocina. Cloruro de sodio. Recordad el sufijo uro siempre al átomo que está más a la derecha de la tabla. Otro compuesto bastante socorrido sería el que os presento aquí, MgS. Este compuesto, lo mismo, vamos a nombrarlo añadiendo el sufijo uro al átomo que está a la derecha de la tabla periódica, perdón, de la molécula, y sería el sulfuro de magnesio. Quizás sea bueno recordar un poco los estados de oxidación. En la primera de las dos moléculas, el cloro pertenece al grupo 17 de la tabla periódica y tenía distintos estados de oxidación: más 1, más 3, más 5, más 7 y menos 1. Importante saber que cuando estábamos en combinaciones binarias, el cloro y los átomos en general van a tomar siempre el valor más pequeño del estado de oxidación. Luego, en este caso, el estado de oxidación del átomo de cloro sería el menos 1. Vamos a tomar nota de él. En el caso del sodio, al estar en el grupo 1, es un metal de los llamados alcalinos, su estado de oxidación es más 1. Y ya veis que la suma sería 0. Luego la molécula es tal y como la presentamos antes. Haciendo lo mismo en la segunda molécula que hemos presentado, el azufre está en el grupo 16 de la tabla periódica y tiene entre sus estados de oxidación el más bajo es el menos 2, que es con el que actúa. En el caso del magnesio, pertenece al grupo 2 de la tabla periódica, el grupo de los alcalinotérreos, y tiene estado de oxidación más 2. La suma algebraica de ambos estados de oxidación vuelve a darnos 0. Luego también estaría la molécula bien escrita tal y como la hemos presentado. Otro ejemplo de combinación de un metal con un no metal, por ejemplo, sería este que vamos a ver, que es el NiF3. En este caso, el flúor es un elemento del grupo 17, al igual que pasaba con el cloro, y tiene estado de oxidación menos 1. Además, recordad que era el único estado de oxidación que presentaba. Y el níquel, os recuerdo que tenía dos posibles estados de oxidación: el estado de oxidación más 2 y el estado de oxidación más 3. Sabiendo que el flúor tiene estado de oxidación menos 1, parece muy fácil averiguar cuál es el estado de oxidación del níquel. Y lo haríamos, como siempre, multiplicando el subíndice por el estado de oxidación. 3 por menos 1, menos 3. Para que la suma algebraica de 0 es necesario colocar aquí un más 3. Luego el estado de oxidación del níquel en este compuesto sería más 3. Para nombrarlo, recordad, podemos usar o bien la nomenclatura sistemática, en este caso tendríamos que sería
trifluoruro de níquel, trifluoruro de níquel, o en la nomenclatura stock tendríamos que sería el fluoruro de níquel, entre paréntesis y en números romanos, el estado de oxidación que presenta 3.